Continuamos viendo Ambiente y Medio. Periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética decía que el capitalismo era incapaz de combatir los problemas ambientales porque lo único que persigue es el lucro. Es verdad, tenían razón. Más allá de que claramente el socialismo de la Unión Soviética no fue bueno ni remotamente para el medio ambiente, pero en lo que tiene que ver con el cambio climático, habría que preguntarse qué es lo que hace que en los últimos 30 años haya crecido el uso intensivo de carbón, petróleo, gas en el planeta, a pesar de que todos los informes académicos y científicos destacan que la manera de combatir el cambio climático es reduciendo precisamente el uso de esos combustibles fósiles. El negocio. La respuesta es el dinero. Lo único que impide que se combata el cambio climático, es decir, que se reduzca la cantidad de gases de efecto invernadero, no es que yo individualmente tenga conciencia. Está bien que yo la tenga, está bien que usted la tenga, está bien que el vecino, que mis hijos, que mi tía y así sucesivamente tengamos conciencia. Pero en la medida en que sea más negocio contaminar que no hacerlo, seguramente el capitalismo va a seguir triunfante y nos va a seguir llevando a estrellarnos contra una pared. ¿Por qué digo esto? Porque desde 1988, que es el tiempo en que empezó a contabilizarse este dato que lleva adelante el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que dicho sea de paso obtuvo el premio Nobel en el año 2008 por sus investigaciones en relación al calentamiento global, desde 1988 digo que empresas como, por citar algunas, Chevron, Texaco, Total, Shell, ExxonMobil, algunas de capitales estatales como Gazprom, Coal India, Pemex en México y así sucesivamente, todas esas empresas integran un listado vergonzante. Porque entre 100 de esas empresas explican la emisión a la atmósfera del 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, muchachos, terminemos con el cuento. Estamos hablando de un negocio. Es negocio en el mundo vender petróleo, vender gas, vender carbón y seguir contaminando. Y eso es, creo yo, lo que tenemos que atacar. En el año 2004, de pronto llegó una ola que nadie, absolutamente nadie esperaba. En el momento cúspide de una temporada turística. Y se convirtió un terremoto submarino y el tsunami posterior en el desastre ambiental más tremendo que haya tenido historia el sudeste asiático. Cicatrices. Un terremoto submarino, imposible de prever y casi más imposible de distinguir hasta que las olas llegan a la costa con una altura inusitada. Fue el prolegómeno del mayor desastre de la historia del sudeste asiático entre la Navidad y el Año Nuevo del 2004. Para los geólogos, fue apenas un movimiento casi natural de la corteza terrestre. Para las sociedades que desconocen la dinámica propia de la naturaleza, fue un desastre. Más allá de las películas que destacan la ocurrencia de milagros imposibles, lo posible supuso la muerte casi instantánea de decenas de miles de personas que ocupaban simultáneamente las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y otros países con idéntico paisaje, turistas ricos y habitantes locales pobres. El terremoto, por aquello de mover el fondo del mar cual si fuese un vaso y disparar la energía hacia la superficie del agua, derivó en tsunami. Y el tsunami se expresó a media mañana de un día notablemente soleado, con olas que alcanzaron los 30 metros de altura y se internaron en los territorios más allá de los hoteles all inclusive. La inmensa mayoría de los muertos fueron los aldeanos que vivían en villorios próximos al lugar donde servían a los forasteros. La palabra tsunami proviene del japonés. Habla de una ola, nami, que llega al puerto, tsu. Los números de esa gigantesca ola que llegó al puerto siguen siendo más de una década después escalofriantes.
250.000 de muertos, 2 millones de desplazados y 1,5 millones de personas que perdieron la forma de ganarse la vida, además de pérdidas por casi 15.000 millones de dólares. El terremoto de una tremenda magnitud de 9,1 grados en la escala de Richter se originó en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un rincón del planeta en el que la inestabilidad geológica es la norma y no la excepción. No obstante, la intensidad del que azotó las playas asiáticas solo fue superado por el que devastó Valparaíso en Chile en 1960 y el que 7 años más tarde golpearía a Japón y al lobby nuclear al provocar el desastre atómico de Fukushima. El sismo oceánico y su posterior tsunami entonces entraban en el ámbito de lo esperable en esa región del globo. Vale la pena ser reiterativo, un desastre natural no es natural. Es el resultado social que detona un evento de la naturaleza. Tsunamis hubo siempre, solo que ahora hay quienes construyen hoteles 5 estrellas en las costas, confirmó con más sentido común que sabiduría académica un personaje apenas pensante de una novela de Arturo Pérez Reverte. Poco pensantes entonces fueron los que, pasado el tsunami y la devastación más colosal desde la erupción del también cinematográfico volcán de Krakatoa, colocaron hoteles y villorios en el mismo emplazamiento. Esperan, inconscientes, el próximo capítulo de la geología terrestre.